pantalla. Venta. Bueno. Se ve ahí en el Meet, se ve Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a trabajar con ese documento. Hoy vamos a trabajar con dos contratos que en principio no me debería llevar tanto tiempo como lo que me llevó la ocasión, en principio, ¿sí? Pero bueno, uno nunca sabe. Bueno, lo primero que vamos a ver es el contrato de cuenta corriente. Primera aclaración, por favor, no confundir con la cuenta corriente bancaria, ¿sí? No estamos hablando de la cuenta corriente bancaria. Estamos hablando de lo que antes, en el Código de Comercio, se denominaba cuenta corriente mercantil o cuenta corriente comercial, ¿sí? Que no tiene nada que ver, que no es la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Entonces, olvídense de eso, cuenta corriente bancaria lo van a ver más adelante cuando vean contratos financieros, ¿sí? Ahí no me acuerdo qué capítulo es, ahí van a ver cuenta corriente bancaria, entre otros contratos bancarios dentro de lo que son los financieros. Ahora vamos a ver lo que es la cuenta corriente, lo que comúnmente se llama cuenta corriente. Pero voy a buscar una lapicera, así voy tildando todo lo que voy dando y no me queda nada por dar. Repito, este contrato estaba regulado en el Código de Comercio, el viejo Código de Comercio. Acá tengo la lapicera. Bueno, básicamente, hoy la regulación obviamente está en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1420, a ver si podemos levantar un poquito esto. Ahí tienen el concepto de lo que es una cuenta corriente. Ese es el contrato por el cual dos partes, acá no es que una parte se llama de una forma, la otra se llama, llamamos a las dos partes cuentas correntistas, se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de tales remesas hasta el final de un periodo a cuyo vencimiento se compensan haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. A ver, primero, no confundamos esto con lo que se llamaba simple cuenta de gestión, creo que se llamaba, que es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un comercio, ¿sí? Venden algo en cuotas, ¿m? Y cada vez que quien compró paga una cuota, ese pago tiene una asignación específica que es a cancelar cada una de esas cuotas. Eso no es. Eso no es. ¿Estamos? Cuenta corriente no es eso. En la cuenta corriente, ambas partes se obligan a realizarse remesas recíprocas. Esas remesas pueden ser mercaderías, materias primas, valores como por ejemplo el dinero, títulos de crédito, ¿sí? O derechos. ¿Estamos? Entonces, no tiene una afectación específica más que a la cuenta. No es que esa remesa que yo hago es para cancelar tal deuda. No. Se van haciendo remesas, llega un momento determinado, ya lo vamos a ver cuándo, donde se produce el cierre de esa cuenta. Entonces se produce la compensación de débito y créditos y determinamos un saldo. Y ese saldo es exigible. Entonces, es un contrato por el cual dos partes, que vamos a llamar cuentas correntistas, se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir
ni disponer de los créditos que resulten de esa remesa hasta el final de un periodo, donde ya vamos a ver, dice a cuyo vencimiento se produce un cierre, con lo cual se compensan y se hace exigible y disponible el saldo que resulte. Ya vamos a ver que ese cierre puede ser definitivo cuando concluye el contrato o puede ser cierres periódicos. Entonces, digamos, se van haciendo remesas de distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, tomen el ejemplo, un par de frigoríficos que tienen, digamos, alguna relación, que tienen relación comercial o pueden ser de familiares, lo que fuere, ¿sí? Y por ahí frigorífico manda, porque ya excede su capacidad, manda animales para faenar al otro frigorífico, con lo cual, digamos, está prestando un servicio, ¿sí? Este frigorífico le manda animales al otro frigorífico, o por ejemplo, este frigorífico B, supongamos, le presta un tractor y le cobra por hora. Entonces no se va pagando cada cosa. No, se va anotando, se van inscribiendo en una cuenta cada una de esas remesas. O por ejemplo, uno de los frigoríficos emite, está bien, ustedes todavía no han visto títulos de crédito, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando, supongamos, uno de los cuentacorrentistas emite o libra una letra de cambio a favor del otro cuentacorrentista, ¿sí? Y en contra de un girado, o sea, la letra de cambio tiene 3 figuras. Digamos, la letra de cambio es el título de crédito por excelencia, ¿sí? De ahí en más. Después lo van a ver ustedes, creo que lo tienen, antes lo dábamos en esta materia, ustedes lo tienen en Derecho Concursal y Cambiario, creo que se llama así todavía la materia. Entonces ahí es un título de crédito donde tienen, digamos, 3 sujetos, uno que emite, lo emite a favor de un beneficiario, pero lo emite en contra de un tercero que se llama obligado. Ese obligado, una vez que acepta, se transforma en el girado, perdón. Ese girado, una vez que acepta, se transforma en el principal pagador de esa letra de cambio. O, por ejemplo, puede ser que uno de esos frigoríficos le endose un pagaré que tiene a su favor al otro frigorífico, ¿sí? O, por ejemplo, este le envía ruedas, por ejemplo, por el camión del otro. Bueno, todo eso, ¿sí? Todas esas partidas, no tienen una afectación específica para cancelar tal o cual cosa, sino que se van anotando, se van inscribiendo en esa cuenta. Entonces, como dice allí, por lo tanto no se obligan a exigirse, se obligan, mejor dicho, se obligan a no exigirse ni disponer de los créditos que resulten en la misma hasta que finaliza un periodo y en ese vencimiento se produce el cierre. En algún caso puede ser definitivo, en otro caso temporario, en otro caso periódico, pero siempre cuando se produce ese cierre se compensan las partidas y se termina un saldo, ¿sí? Que ese saldo va a ser exigible y disponible, obviamente se le va a exigir a quien resulte ser deudor. Bueno, este contrato es de carácter bilateral, acá hay obligaciones para ambas partes, las cuales se van a emitir, se van a remitir o se van a realizar recíprocamente remesas, es a título oneroso, es conmutativo, las partes conocen desde el momento de la celebración cuáles son las ventajas y desventajas. En un contrato no formal no se exige ninguna forma especial para su validez, o sea, sin la cual no sería válido, es nominado, tiene una regulación legal, lo regula el Código Civil y Comercial en este articulado que estamos viendo. Es un contrato de carácter consensual y también decimos que es de ejecución continuada. ¿Cuáles serían los elementos esenciales de este contrato? La remesa. Como ya les dije, la remesa es un conjunto de elementos como, por ejemplo, como les he dicho, pueden ser mercaderías, materias primas, pueden ser valores, o sea, dentro de los valores pueden ser que se remite dinero, puede ser que se remiten títulos de crédito, o también pueden ser derechos, ¿sí? Derechos que puedan ser objeto de transacción y que las partes se remiten mutuamente. El artículo 1400, y con respecto a esto, en 1431 dice, todos los créditos entre las partes resultantes de títulos valores o de relaciones contractuales
posteriores al contrato se comprenden en la cuenta corriente. Dice, salvo estipulación en contrario, y dice allí, no se pueden incorporar en la cuenta corriente créditos no compensables, como por ejemplo créditos concursales, eso después ustedes lo verán, ni líquidos o litigiosos, ¿sí? Los créditos litigiosos, ustedes saben que lleva la cesión de ese crédito litigioso, tiene un determinado procedimiento, de determinada formalidad, y esto hace que obviamente no se permita la incorporación de los mismos en la cuenta corriente. El otro elemento que tienen, ¿por qué puse el 771? Ah, no, eso es otro tema. Es otro tema. Estaba tratando de acordarme. No, porque esto en realidad es una clase que estaba preparada de hace unos años atrás. El otro elemento es la cuenta. La cuenta tienen que verlo ustedes no solamente desde el punto de vista contable, técnico contable, ¿sí? Entonces cuando hacen una remesa se acredita y cuando hacen una remesa se debita y cuando reciben una remesa se acredita, sino también no solamente hay que verlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista contable, sino también desde el punto de vista jurídico, esto de que la cuenta no es exigible sino hasta que se produzca ese cierre y se determine el saldo. ¿Mm? Y allí veremos quién es deudor y quién es acreedor del mismo. Bueno, los efectos del contrato. Efectos del contrato, a esto venía el 771 del Código de Comercio. Uno de los efectos del contrato es lo que se llama paso en propiedad, ¿sí? Es decir, esas cosas, esas mercaderías, mercancías, títulos, valores, créditos que incluimos en la cuenta, ¿sí? Se transmiten en propiedad. ¿Mm? Pero obviamente que ese efecto de transmitir la propiedad de la remesa solo va a ser viable mediante actos positivos de expresión de la voluntad de desprenderse de la propiedad para lo que es el remitente y de adquirirla en propiedad para lo que es el receptor de la misma, quien la recibe. Ese efecto en propiedad tiene, o este concepto de paso en propiedad, tiene una serie de efectos. Primero, el receptor puede disponer libremente de la remesa, de lo que recibió. Los riesgos de pérdida y deterioro los tiene quien tiene las cosas y quien las recibió, o sea, el receptor. Si yo realizo una remesa y la envío, supongamos, le endoso un pagaré al otro cuenta correntista, ¿sí? Eso ya se incluyó en la cuenta. Se transfirió la propiedad, por lo tanto yo no puedo reivindicar eso y decir, no, por favor, devuélvemelo. ¿Mm? Y bueno, acá hay una cuestión que después quizás lo van a entender mejor cuando vean derecho concursal, pero es que una vez que se incluyó esa remesa en la cuenta, la quiebra posterior del remitente, de quien hizo esa remesa, no alcanza esos valores, salvo en los casos de que procedan las acciones de revocación concursal. Simplemente sepan eso, después ustedes ya lo verán, o sea, tienen que estudiar bastante. Esas acciones de revocación o ineficacia concursal se dan en lo que se llama un periodo de sospecha. Bueno, hay distintos tipos que ya después ustedes lo verán cuando vean derecho concursal, artículos. Bueno, en este momento no me acuerdo. En este momento no, la verdad que en este momento no me acuerdo. Bueno, fíjense ustedes una cosa. Mientras el viejo Código de Comercio mencionaba este efecto del paso en propiedad, porque el 771 del Código de Comercio decía la cuenta corriente, contrato bilateral conmutativo, por el cual una de las partes remite a la otra o recibe de ella en propiedad. Cantidades de dinero u otros valores, dice, sin aplicación a empleo determinado.
Se aplican a la cuenta. Después se determinará un saldo cuando se produzca el cierre y se compensen las partidas. El 777, el inciso 1, ¿sí? Decía, es de la naturaleza de la cuenta que los valores y efectos remitidos se transfieran en propiedad al que los recibe. Mientras el Código de Comercio lo decía expresamente, nuestro código, en el actual Código Civil y Comercial, no está expresado ese paso en propiedad o esa transmisión en propiedad de las remesas. Pero, si nosotros analizamos el concepto que nos da el Código Civil y Comercial, digamos, no sería razonable pensar de que no se produzca tal efecto. O sea, no sería razonable, si ustedes ven el concepto de la cuenta corriente mercantil, no es razonable pensar que esas mercaderías se han entregado, o esa mercadería o mercancías se han entregado en consignación o que los títulos se entregaron en custodia. Entonces, por más que no lo diga expresamente, está claro que del mismo concepto se desprende que ese paso en propiedad existe. Por lo tanto, uno de los efectos de la cuenta corriente regulada en este Código Civil y Comercial es el paso en propiedad de de las remesas, es decir, las mercaderías, mercancías, títulos, valores y derechos que se transfieran, que se remitan, ¿no es cierto?, que conformen las remesas. Bueno, estos artículos del Código de Comercio vienen solamente, los explicamos para esto, ¿sí? Nosotros nos basamos en el texto actual, que es el Código Civil y Comercial. Eso es lo que se evalúa. Anteriormente, el Código de Comercio planteaba otro efecto de la cuenta corriente, que era el efecto novatorio, ¿sí? De todo lo que se incluía en esa cuenta. Y estaba acá en este 775 que decía la admisión en cuenta corriente de valores precedentemente debidos por uno de los contratantes al otro produce novación. Bueno, y decía allí también, dice, la produce también en todo crédito del uno contra el otro por cualquier título y época si el crédito pasa a la cuenta corriente. Y de la única manera de impedir la novación era con una especial reserva de los interesados, o sea, de los dos o de uno de ellos. Bueno, ustedes léanlo bien del libro, yo les voy a leer algunas partes. La cuestión es que en la actual concepción de la cuenta corriente que tiene nuestro actual Código Civil y Comercial, ¿sí?, ese efecto novatorio no existe. Lo que existe es la compensación. ¿Estamos? Entonces, según la actual concepción de la cuenta corriente dentro del Código Civil y Comercial, no existe ese efecto novatorio, solamente hay compensación. ¿Estamos? O sea, no existe ese efecto novatorio. Miren, les leo del manual una parte para que ustedes lo vean. Dice allí, bueno, dice, así lo justificó la comisión redactora del actual Código Civil y Comercial. Dice, en el Código de Comercio se regula la cuenta corriente mercantil de un modo que ha sido criticado por la doctrina, tal cual. Una de las cuestiones observadas es que afirma que los créditos se novan. Y dice, no hay innovación, sino compensación. Y ustedes fíjense que en los proyectos de unificación de los códigos del 92, del 98, ya se planteaba este tema de que no hay innovación, sino que solamente lo que hay es compensación. Bueno, después tenemos y fíjense, este artículo 1434 plantea que las garantías reales o personales de cualquier crédito incorporado a la cuenta corriente se traslada al saldo, obviamente, siempre y cuando el garante haya prestado su conformidad, su previa aceptación. Si ese crédito se novara, la novación, ustedes saben que implica el reemplazo de una obligación por otra con carácter extintivo, o sea que se extinguiría.
Y las garantías serían obligaciones accesorias que correrían la suerte de lo principal. Entonces, esto que dice el Código Civil y Comercial aquí, cuando le dice esa garantía de ese crédito que se incorpora en la cuenta se traslada al saldo siempre y cuando tenga previa aceptación del garante, está claro, digamos, está avalando esto de que no hay novación. No hay novación. Para la nueva concepción de este contrato en el Código Civil y Comercial no hay novación, ¿sí? Solamente hay compensación. Bueno, el otro efecto que tenemos es la cláusula salvo encaje. Artículo 1435. Dice, salvo pacto en contrario, la inclusión de un crédito contra un tercero, si yo tengo un crédito contra un tercero, ¿sí? Y cedo ese crédito al otro cuenta corrientista e incorporamos ese crédito en la cuenta corriente, ¿sí? Bueno, o por ejemplo, yo tengo, a ver, un pagaré a mi favor, ¿sí? Yo soy el beneficiario de un pagaré, o sea, tal persona me tiene que pagar a mí determinada suma en una fecha determinada, lo cual está instrumentado a través de un pagaré. Entonces, yo soy el beneficiario de ese pagaré. ¿Y qué hago? Lo endoso a favor del otro cuenta corrientista, ¿sí? Con lo cual estoy transfiriendo la propiedad, ¿sí? Y se lo endoso a favor del cuenta corrientista, ¿está? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, salvo convención en contrario, la inclusión de un crédito contra un tercero en la cuenta corriente se entiende efectuada con la cláusula salvo encaje. ¿Qué significa esto? Bueno, si al vencimiento del crédito, el crédito contra un tercero que yo tenía y que lo cedía el otro cuenta corrientista y que lo incluimos en la cuenta corriente, si al vencimiento de ese crédito el mismo no se paga por quien lo tiene que pagar, ¿sí? Eso habilita al otro cuenta corrientista a dos cosas, a su elección. Una, puede él mismo iniciar las acciones para el cobro, ¿sí? Por sí. O la otra opción que tiene es eliminar esa partida de la cuenta, debitándola y obviamente restituyendo al otro cuenta corrientista los derechos o los instrumentos. Inclusive, aun cuando ese cuenta corrientista haya iniciado las acciones para el cobro, por ejemplo, de ese crédito que le transmitimos, aun cuando lo haya iniciado, podría después optar por eliminar esa partida de la cuenta, debitándola, cuando el crédito y sus accesorios no fueron satisfechos, no fueron pagados. Por eso salvo encaje. Entonces, dice aquí, vamos al texto de la ley. Excepto convención en contrario, la inclusión de un crédito contra un tercero en la cuenta corriente se entiende efectuada con la cláusula salvo encaje. Si el crédito no es satisfecho a su vencimiento o antes al hacerse exigible, dice, contra cualquier obligado, el que recibe la remesa puede, a su elección, ejercer por sí la acción para el cobro o bien eliminar la partida de la cuenta con reintegro de los derechos e instrumentos a la otra parte. En cuyo caso, si yo le cedí el crédito, me va a tener que volver a ceder el crédito. Si yo le cedí un crédito, no lo pudo cobrar, como no lo pudo cobrar, dijo, bueno, no, yo no me voy a poner esto de estar cobrando el crédito. Entonces, ¿qué hace? Como no fue pagado, perdón, el crédito de su vencimiento, decide no iniciar las acciones para el cobro y directamente le elimina de la cuenta y le debita. Entonces, como dice acá, dice con reintegro de los derechos e instrumentos. Entonces, obviamente tendrá que reintegrar ese crédito, o sea,
tendrá que volver a ceder. O, por ejemplo, si yo le endosé un pagaré, me deberá obviamente devolver ese instrumento. Y lo que les decía acá, dice, puede eliminarse la partida de la cuenta aún después de haber ejercido las acciones contra el deudor, contra quien debe ese crédito, o contra quien tiene que pagar ese pagaré, dice, en la medida en que el crédito y sus accesorios permanecen impagos. La eliminación de la partida de la cuenta o su contraasiento no puede efectuarse si el cuenta correntista receptor ha perjudicado el crédito o el título valor remitido. A ver, por ejemplo, si yo le remití un título de crédito y el cuenta correntista no realizó las acciones pertinentes para el cobro de ese título de crédito en la fecha que lo tenía que cobrar, entonces en ese caso está perjudicando el título, porque no se presentó a cobrar el pagaré en la fecha que decía el pagaré o en el plazo que decía el pagaré. ¿Mm? Bueno, sí. O sea, usted puede haber iniciado acciones y haberle ido mal. Entonces, mientras no se haya satisfecho el crédito, mientras no haya cobrado el crédito y sus accesorios, puede eliminar la partida. ¿Cómo cuando lo cobra? Ah, si cobró el crédito, sí. No, si cobró el crédito, sí. ¿Por qué eliminaría la partida si ya lo cobró? Claro, o sea, eso se da, por eso es salvo encaje, es decir, bien, o sea, inicialmente incluimos esta remesa en la cuenta corriente. Sí, un momento, pero todavía hay que cobrar el crédito. Si lo cobramos, si el otro cuenta corrientista lo cobró, perfecto. Ahora, el problema es cuando no lo cobra. Cuando no lo cobra, o sea, porque supongamos, se presentó para cobrar el pagaré, ¿sí? Y no se lo pagaron. O se presentó a cobrar el cheque, porque le habían endosado un cheque, y se encuentra con que rebotado sin fondo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tiene las dos opciones. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Intento las acciones cambiarias, inicio las acciones cambiarias para cobrar el cheque? ¿O la otra, cancelo, elimino la partida y le devuelvo el cheque? Y listo. O sea, esa es una opción que tiene, digamos, quien recibió la remesa. ¿Estamos? Pero cuando la cobra, no, obviamente no. En que incurrió en un ejecutivo, en un juicio. No, en ese caso los gastos no. En ese caso los gastos no. Bueno, en realidad la ley dice los accesorios. Los accesorios entenderían, digamos, los intereses, básicamente, en ese caso. Entiendo yo que en ese caso habría que ver si puede reclamar los gastos judiciales. Yo en primera instancia entiendo que no. Sería solamente estoy pensándolo. Bueno, sí, podría estar dentro de accesorios. Podría ser dentro de los accesorios. ¿Sí? Pero no se complique tanto, Sí, pero no se complique tanto. ¿Sí? En principio, sí, en principio podría reclamarle esos gastos en los cuales ha incurrido. Lo que pasa es que en realidad el tema es el siguiente. A ver, eso ya pasa por otra historia, ¿cómo explicarle esto? A usted lo que le interesa es que usted incluyó en la cuenta un determinado valor, ¿sí? Que era el valor de ese pagaré, supongamos 100.000 pesos. ¿Está? Bueno, perfecto. Si no lo pudo cobrar, va a eliminar esos 100.000.
Eso es la cuenta corriente, que es lo que estamos viendo. ¿Estamos? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Después, si usted incurrió en gastos y le reclama el reembolso de gastos al otro cuenta corrientista, es otra historia. ¿Se entiende? O sea, quizás esto no lo expliqué bien. Intentó cobrar el pagaré, no lo pudo cobrar, ¿sí? Entonces usted me dice, bueno, la primera opción sería, lo elimina. Usted me dice, bueno, intenta cobrarlo, incurre en gastos y no lo puede cobrar. Bueno, perfecto. Se debita la partida, los 100.000 pesos. ¿Está? No vamos a cargar ahí los gastos. Eso que usted me dice. Se debita esa partida y después se debita esa partida, o sea, se elimina esa partida, con lo cual se la debita. Después usted verá si le reclama al cuenta corrientista los gastos, el reembolso de los gastos que incurrió, pero sería otro tema aparte de la cuenta corriente. Sería aparte de la cuenta corriente. Usted va a poder eliminar esa partida en la medida en que el crédito y sus accesorios, entendemos, claro, pues yo dije sus accesorios, los gastos. Yo también ahí terminé metiendo los gastos dentro de la cuenta corriente y no, eso no va. A lo que nos referimos es si no usted puede todavía eliminar la partida debitándola cuando todavía no cobró el crédito y sus accesorios, entendamos los intereses por la mora. ¿Estamos? Lo de los gastos, saquémoslos de lado, porque eso, digamos, si usted lo reclama al cuenta corrientista, le reclama el reembolso de gastos, eso obviamente va por otro lado, no por la cuenta corriente. En la cuenta corriente lo único que va a hacer es debitar el valor que se había acreditado, o sea, va a debitar, eliminar esa partida. No tienen nada que ver los gastos que usted incurrió. Los gastos que usted incurrió podrá reclamárselo, pero por otra vía, no por la cuenta corriente, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Bueno, igual insistirle, no se complique tanto con eso. Bueno. Salvo encaje, tarea. Bueno. Bien. Característica que tiene este contrato de cuenta corriente, ¿sí? El 1143 dice, salvo pacto en contrario, siempre, salvo pacto en contrario, se entiende que las remesas devengan intereses a la tasa pactada o en su defecto a la tasa que sea de uso y a falta de esta a la tasa legal. Digamos, la tasa legal, lo que se usaría ahí sería la tasa pasiva del Banco Central más, puede ser el 2%, el 3%, el 4%, bueno, digamos, eso dependerá de la interpretación en ese momento, ¿sí? Es la misma tasa, digamos, la tasa pasiva del Banco Central para uso judicial más el 2% o el 3% según el caso. Eso es cuando tenga que utilizarse la tasa legal, esa sería la que se aplicaría, porque digamos no hay otra tasa legal. Entonces, las remesas devengan, salvo pacto en contrario, las remesas devengan interés. El saldo, cuando se hace el cierre de la cuenta, ya sea un cierre definitivo, porque termina el contrato, o un cierre periódico, se determina un saldo. Y ese saldo siempre se considera capital productivo de intereses, aplicándose la tasa pactada, a falta de esto, la de uso, y si no, a falta de esa, la de uso o la tasa legal. Entonces, indudablemente, y eso lo van a ver en el libro, dice, si las remesas devengan intereses y a su vez el saldo devenga intereses, se produciría, en ese caso, anatocismo, porque se estarían calculando intereses sobre intereses. Repito, esto siempre, no se olviden lo que está arriba de todo, salvo pacto en contrario. Las partes pueden convenir la capitalización de los intereses en plazos inferiores al de un periodo. Ya vamos a ver cuál es el periodo de este contrato. En principio es el pactado, pero si no es el pactado, ya vamos a ver qué se aplica. Y
lo que son las comisiones y gastos vinculados a las operaciones, las comisiones y gastos vinculados a las operaciones inscriptas, y se incluyen en la cuenta como remesas. Pero no obstante, a mi entender, los gastos que usted me está mencionando, judiciales, para el cobro del título de crédito, a mi entender, no se incluyen, ¿sí? Acá se está refiriendo a otro tipo de gastos, ¿sí? Sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, artículo, aparte, si hay eliminación de la partida, no tendría sentido que se incluya el gasto ahí. ¿Está? O sea, por eso le digo, lo tendría que reclamar por otra vía. Pero ya no estamos metiendo en cuestión de abogados, ¿sí? Es decir, sepamos siempre cuáles son nuestros límites, nuestras competencias. Bueno, con respecto a los plazos, artículo 1400. No, un momento que me está faltando algo acá. O lo vemos después. No, el artículo 1434 ya lo habíamos visto, que eran las garantías personales o reales de los créditos incorporados que se trasladan al saldo siempre y cuando el garante haya prestado conformidad previamente. Eso ya lo habíamos visto. Vamos entonces sí al tema de los plazos. Nuevamente, salvo convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales, computándose el primero desde la celebración del contrato. Obviamente, si se fijó un plazo para la cuenta corriente, es el plazo pactado. ¿Estamos? Es el plazo pactado. Ahora, dice, a falta de convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales y el primero comienza desde la fecha de celebración del contrato. Si el contrato no tiene plazo determinado, en cuyo caso decimos, bueno, se aplicaría el trimestre al que vimos recién, pero en ese caso, si no tiene plazo determinado, cualquiera de las partes puede rescindirlo, dice ahí, otorgando un preaviso a la otra parte que no puede ser menor a 10 días por medio fehaciente, obviamente. Hay que comunicarlo por medio fehaciente. Dice, a cuyo vencimiento se ha vencido ese plazo que no puede ser menor, ese preaviso que no puede ser menor a 10 días, se produce el cierre de la cuenta, la compensación y se determina el saldo de la misma. No obstante, ese saldo no se puede exigir hasta la fecha, ¿no es cierto?, en la cual finaliza ese periodo en cuyo transcurso se comunicó el preaviso. Por eso dice, pero o sea, refiriéndose al saldo, no puede exigirse antes de la fecha en que debe finalizar el periodo que se encuentra en curso al emitirse el preaviso. Ahora bien, si el contrato tiene plazo determinado, porque se pactó un plazo, dice ahí, se renueva por tácita reconducción. O sea, se va a renovar al vencimiento por tácita reconducción. Entonces, para que no se produzca eso, ¿qué hay que hacer? Comunicar antes, ¿sí? Comunicar antes la intención de no continuarlo. Se tiene que comunicar con un plazo no menor a los 10 días del vencimiento. Por eso dice ahí, si el contrato tiene plazo, se renueva por tácita reconducción. Para que no se produzca esa tácita reconducción, hay que comunicar 10 días antes, como mínimo, ¿sí?, la intención de no continuarlo. Y en el caso de que ya se haya producido, esto es antes del vencimiento, ¿no es cierto? O sea, 10 días antes del vencimiento, pero en el caso de que ya se haya producido el vencimiento, se debe comunicar el ejercicio del derecho que vimos anteriormente, de rescindirlo.
Por eso dice ahí, si el contrato tiene plazo determinado, se renueva por tácita reconducción. Ahora, cualquiera de las partes puede avisar con anticipación de 10 días, como mínimo son 10 días, 10 días al vencimiento, su decisión de no continuarlo, o bien puede comunicar el ejercicio del derecho que indica el inciso anterior después del vencimiento del plazo original del contrato. Es decir, a ver, venció el plazo original del contrato, ¿qué dice la ley? Se renueva por tácita reconducción. Bien, ya estamos después del vencimiento. Bueno, pero de cualquier manera, o sea, si estamos antes del vencimiento, podemos 10 días antes comunicar que no lo vamos a continuar. Por lo tanto, llegada la fecha de vencimiento, termina el contrato, se hace un cierre que es definitivo, porque ahí se concluye el contrato, se determina, se compensa y se determina el saldo. ¿Sí? Ahora bien, se nos pasó ese vencimiento. Entonces la ley dice, se renueva por tácita reconducción. Bien, entonces, pasado ese vencimiento, podemos comunicar, como decía antes, como decía el inciso anterior, podemos comunicar que vamos por medio fehaciente, ¿sí? Que se va a rescindir y se tiene que dar un preaviso de no menor a 10 días, vencido el cual se produce el cierre de la cuenta, a donde también ese cierre va a ser definitivo, se compensan y se determina el saldo. Bueno, entonces acá tienen la otra posibilidad. Dice, si el contrato continúa, o bien, si se renueva después de un cierre, el saldo de la remesa anterior es considerado la primera remesa del nuevo periodo, salvo que lo contrario resulte de una expresa manifestación de la parte que lleva la cuenta contenida en la comunicación del resumen y del saldo del periodo, dice, o de la otra dentro del plazo para realizar observaciones. La cosa es así. Si el contrato continúa o bien se renueva según las circunstancias, las situaciones que planteamos anteriormente, el saldo, ese saldo, pasa a ser la primera remesa del nuevo periodo. Dice, salvo que la parte que envía el resumen de cuenta con el saldo y lo comunica fehacientemente a la otra parte, en esa comunicación manifieste lo contrario, ¿sí? Manifieste lo contrario. O bien, que esa manifestación la haga la persona que la recibe dentro de un periodo que tiene para observar el resumen de cuenta y el saldo, que son de 10 días de recibido, salvo que los usos determinen algún otro plazo, que es lo que vamos a ver en el artículo siguiente. O sea, producido el cierre, ya sea definitivo o periódico, ¿sí? Las partes deben, digamos, practicar ese cierre, hacer la compensación, determinar el saldo y emitir y remitir a la otra parte un resumen de cuenta con el saldo. ¿Estamos? La parte que recibe ese resumen de cuenta y el saldo determinado tiene 10 días para observarlo desde la recepción, salvo que, digamos, los usos determinen otro tipo de plazo, otro plazo distinto a los 10 días. Recuerden que todos estos plazos son corridos, ¿no? O sea, son todos días corridos. Entonces, en el artículo 1438 dice allí, y si pasan esos 10 días sin observaciones, se considera aprobado el resumen de cuenta y el saldo. Y ahí ya se hace exigible el saldo, obviamente. Ahí ya se hace exigible. Dice aquí, los resúmenes de cuenta que una parte reciba de la otra se presumen aceptados si no los observa dentro del plazo de 10 días de la recepción o del que resulte de la convención o de los usos. Las observaciones, bueno, se resuelven cuando hay controversias ahí, se resuelven, dice, por el procedimiento más breve que prevean las leyes locales.
final dije que iba a ir marcando y no marqué nada. Bueno, cierre la cuenta. 480 hectáreas. Vamos ahora. Bueno. Dice, el saldo de la cuenta corriente puede ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra garantía. A ver. Cualquier obligación se puede garantizar con prenda, hipoteca, fianza, otra garantía. ¿Por qué no el saldo? Si el saldo en definitiva resulta ser una obligación de entregar sumas de dinero. ¿Sí? Porque ese saldo, el deudor, quien resulte deudor, se lo va a tener que pagar a quien resulte acreedor. Entonces, en definitiva, se transforma en una obligación de entregar sumas de dinero. Como cualquier otra obligación, podría ser garantizado a través de prenda, hipoteca, fianza o cualquier otra garantía. Bueno, antes de ver esto, bueno, después vemos el tema del embargo. Bueno, ¿qué pasaría si el deudor, o sea, cuando se practica ese cierre, se compensa, se determina el saldo, y o sea, y estamos hablando de un cierre definitivo, ¿no? En donde ese saldo ya es exigible y hay que pagarlo. ¿Qué pasa si el deudor no lo paga? Bueno, el acreedor puede, digamos, puede cobrar, o digamos, para el cobro de ese saldo puede utilizar la vía ejecutiva, puede utilizar un juicio ejecutivo. Entonces dice acá, el cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva. ¿Cuándo? Cuando no lo cobre. Se supone, si el deudor se lo paga, no tiene por qué iniciar ninguna vía, ningún juicio ejecutivo. Entonces, el cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva. Esa vía ejecutiva queda abierta y se queda expedita en los siguientes casos. Un caso sería que dice, si el resumen de cuenta en el que consta el saldo esté suscripto con la firma de quien resulte ser deudor, certificada por escribano o judicialmente reconocida. ¿Sí? Entonces, si tenemos el resumen de cuenta en donde consta el saldo, en donde está determinado el saldo, y está firmado por quien resultó ser deudor y dicha firma está certificada por escribano o bien reconocida judicialmente, tenemos abierta la vía ejecutiva. La vía ejecutiva. Si no contamos con esto, bueno, ahí va a ser necesario que el saldo tenga una certificación de un contador, va a haber que notificar fehacientemente dicho saldo, va a haberlo que notificar a través de acta notarial labrada en el domicilio contractual, y digamos que el título ejecutivo, y allí se fija, digamos, la sede del registro del cual es titular el escribano, como el lugar para que se presenten las observaciones de ese saldo dentro del plazo que marca la ley. Entonces allí, el título ejecutivo para poder iniciar el juicio ejecutivo va a estar configurado por, digamos, el saldo, va a estar configurado por la certificación del saldo del contador, el certificado que acompaña lo que sería el acta de notificación, el certificado notarial que acompaña el acta de notificación, y la constancia del escribano de que no se presentaron observaciones en el plazo previsto para las mismas. Esas tres cosas configuran el título ejecutivo con el cual se puede iniciar ese juicio ejecutivo. Entonces, dice ahí, o sea, supongamos que
O sea, en el caso de que no tengamos el resumen con el saldo suscripto, con la firma de quien resultó ser deudor, certificada por escribano o reconocida judicialmente, la otra posibilidad para que quede abierta la vía ejecutiva sería en el caso de que el resumen esté acompañado de un saldo certificado por contador público y notificado ese saldo mediante acto notarial o acta notarial en el domicilio contractual, fijándose la sede del registro del escribano para la recepción de las observaciones en el plazo del artículo 1438. En este caso, el título ejecutivo queda configurado por el certificado notarial que acompaña el acta de notificación, la certificación del contador del saldo y la constancia del escribano de no haberse recibido observaciones en el tiempo estipulado. Bueno, con respecto al tema, antes de seguir, porque lo que me quedaría sería extinción, si no me equivoco. Sí, me queda extinción. Entonces, antes de seguir con eso, veamos este temita del embargo. Es el embargo del saldo eventual. Dice, el embargo del saldo eventual de la cuenta por un acreedor de uno de los cuentacorrentistas, o sea, un acreedor particular de uno de los cuentacorrentistas, ese embargo del saldo eventual que realiza ese acreedor de uno de los cuentacorrentistas impide al otro cuentacorrentista aplicar nuevas remesas que perjudiquen el derecho del embargante desde que ha sido notificado del embargo dicho cuentacorrentista. Y dice aquí que, bueno, no se consideran nuevas remesas las que resulten de derechos ya existentes al momento del embargo, aun cuando no se hayan anotado efectivamente en las cuentas. Y finalmente, fíjense lo que dice, el cuentacorrentista notificado de ese embargo debe hacer saber al otro del embargo por medio fehaciente y queda facultado para rescindir el contrato. Ojo, porque ahí tienen otro caso de extinción del contrato. Otro caso de extinción del contrato. Si el cuentacorrentista notificado el embargo, tiene que hacerlo saber por medio fehaciente al otro cuentacorrentista y queda facultado para rescindir el contrato. Ahí tienen otro medio especial de extinción de este contrato. Vamos a la extinción. Bueno, más allá de, es decir, o además de las disposiciones que ustedes han visto con respecto a extinción de los contratos en los capítulos que tratan sobre la teoría general de los contratos, a su vez tenemos medios especiales de extinción de este contrato de cuenta corriente. Y dice, son medios especiales de extinción del contrato de cuenta corriente la quiebra, muerte o incapacidad de cualquiera de los cuentacorrentistas. Quiebra, incapacidad o muerte de cualquiera de las partes, de cualquiera de los cuentacorrentistas. Dice, el vencimiento del plazo o la rescisión, según surge el artículo 1432, lo que vimos hace un rato, el caso previsto en el artículo 1436, este que acabamos de ver, el del embargo, y dice, de pleno derecho, pasados 2 periodos completos o un año, lo que fuere menor, sin que las partes se hayan realizado ninguna remesa, salvo pacto en contrario. ¿Sí? Entonces, fíjense que la extinción se produciría de pleno derecho, pasado 2 periodos completos o un año, lo que fuere menor, sin que las partes hubieran efectuado ninguna remesa con aplicación del contrato, salvo pacto en contrario. Y bueno, y demás causales previstas en el contrato o bien en leyes particulares. Bueno, estaría, el contrato de cuenta corriente estaría. Vamos ahora al último contrato que me toca darles, que es el contrato de consignación. Bueno, a ver, anteriormente en el Código de Comercio, este contrato estaba regulado como contrato de comisión o consignación, pero en realidad era más abarcativo del que tenemos ahora, porque en realidad el que tenemos ahora, ¿sí?, es un
mandato sin representación para la venta de cosas muebles. Anteriormente, en el Código de Comercio, ¿sí? También el consignatario, porque ahí se llamaba comisión o consignación, en ese caso el comisionista obviamente actuaba por interés ajeno, es decir, por interés de su mandante o comitente, y en nombre propio. Lo mismo que pasaría acá. Pero en ese caso era más abarcativo, porque incluía, digamos, otros negocios, es decir, no se limitaba solamente a la venta de cosas muebles como sí se limita la consignación regulada en nuestro actual Código Civil y Comercial. En la consignación, repito, ustedes tienen un mandato sin representación, o sea que el consignatario actúa por cuenta de el consignante, ¿sí? Para satisfacer el interés del consignante o el mandante, pero actúa en nombre propio. ¿Y para qué? Para la venta de cosas muebles. O sea, se limita la venta de cosas muebles. Mientras antes en el Código de Comercio, la comisión o consignación no se limitaba solamente a la venta de cosas muebles, sino que abarcaba otros negocios. Bueno, entonces, el artículo 1003, entonces, momento, si actúa en nombre propio frente a terceros para vender mercadería que su consignante o su mandante le encargó vender. Si las vende, está cumpliendo un interés de su mandante o su consignante, pero lo hace en nombre propio. Y si lo hace en nombre propio, ese contrato celebrado con ese tercero, ¿quién lo está celebrando en definitiva? ¿El mandante con el tercero o el consignatario con el tercero? ¿Quién sería? ¿El signatario con el tercero? Sí, ¿dijo lo mismo? Sí. El consignatario con el tercero. Los derechos y obligaciones se generan para el tercero y para el consignatario. Por lo tanto, el tercero no tiene nada que reclamarle el tercero no tiene nada que reclamarle al dueño de las cosas, es decir, al mandante, al consignante, ni este tiene nada que reclamarle al tercero. Porque la relación contractual es entre el consignatario y el tercero. Bueno, entonces, el artículo 1335 dice, hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Está limitado a la venta de cosas muebles. Y se aplican supletoriamente las disposiciones del capítulo 8, que son las normas del mandato. Bueno, en cuanto a los caracteres de este contrato, es un contrato bilateral a título oneroso. Dirán, bueno, a ver, el consignatario alcanza su ventaja, digamos, en la actividad desarrollada por el consignatario que le vendió las cosas que le encargó vender. Pero eso es a cambio de algo, de una contraprestación que debe el consignante o mandante al consignatario, que es el pago de la comisión. Así se llama la retribución del consignatario. Hasta ahí estoy hablando de una retribución ordinaria, la comisión ordinaria. Podría pactarse otro tipo de comisión, que es la comisión de garantía, que es cuando el consignatario asume los riesgos de la cobranza, cuando se otorgan plazos. Y entonces se transforma en, o se obliga directamente, ¿no es cierto?, con el consignante al pago. Bueno, me fui un poco de tema. Bilateral, oneroso, conmutativo, ¿sí? Consensual, más que claro. No formal, ya vamos a ver que
en el articulado que tiene, que es bastante breve, no se exige ninguna formalidad o ninguna forma específica necesaria para la validez del contrato, o sea, sin la cual no sería válido. Se puede leer, no se exige ninguna esta solemnitate o formas ad solemnitate. Es típico, nominado, para seguir hablando con la terminología del Código Civil y Comercial, porque tiene una regulación específica. El Código Civil y Comercial lo regula específicamente. Bueno, está ahí. Bueno, esos serían los caracteres. Y ustedes también tienen ahí en el libro que es un contrato de ejecución continuada. ¿Qué más? Elementos que caracterizan este contrato, aunque en realidad ya se los dije recién. Primero, la existencia de un mandato. ¿Sí? Una de las partes que nosotros llamamos consignatario acepta expresamente realizar actos, puntualmente, ¿qué actos? La ley limita este contrato a la venta de cosas muebles. ¿Sí? Entonces, una de las partes que vamos a llamar consignatario acepta expresamente realizar actos, concretamente en este caso, venta de cosas muebles en interés del mandante o consignante. Del mandante o consignante. Segundo elemento, que ya lo dije, es un mandato sin representación. Es más, el 1337 es muy claro. Si es un mandato sin representación, pasa lo que les dije recién. Es decir, el contrato, digamos, el contrato por el cual vende las cosas al tercero queda celebrado ante el tercero y el consignatario. El 1337, muy claro, cuando dice el consignatario, queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata. ¿Sí? El consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata, sin que éstas tengan acción contra el consignante, ni el consignante contra éstas, es decir, con los terceros con los cuales celebró la venta el consignatario. Y bueno, y el tercer elemento, que como les dije, a diferencia de lo que pasaba en el Código de Comercio, esta concepción de este contrato, la consignación que plantea el Código Civil y Comercial, se limita solamente a la venta de cosas muebles. La indivisibilidad del contrato, es decir, el contrato es indivisible en el sentido de que aceptada en una parte se considera aceptada en el todo. Es decir, a ver, yo le envío, no sé, a ver, 100 artículos, 100 artículos, determinada mercadería, digamos, 100 objetos, 100 cosas muebles, le envío, le remito al consignatario para que las venda y el consignatario dice, no, yo acepto vender solamente de estas 100, estas que selecciono, ¿no? Estas 8, 10 o 20 cosas que selecciono. No. Si acepto en parte, se considera que aceptó todo. ¿Sí? No es divisible. Entonces, por eso la consignación es indivisible. Dice, aceptada en una parte se considera aceptada en el todo y dura mientras el negocio no esté completamente concluido. Vamos a los derechos y obligaciones del consignatario. Bueno, acá hay algunos que surgen de otras disposiciones y que lo van a encontrar allí en el manual, digamos. Fíjense que ahí en el manual dice, como regla general no escrita, el consignante debe actuar con diligencia, ¿sí? Con diligencia, tiene que ser diligente en su actividad, y evitar obviamente todo conflicto de intereses, es decir, entre sus intereses con los intereses del consignante o mandante. Debe ajustarse a las instrucciones impartidas por el consignante, ¿sí? El consignatario debe ajustarse a las instrucciones impartidas por el consignante. Y
si no se ajusta a las mismas, es responsable frente al consignante por los daños irrogados al mismo en las operaciones que realizó, no ajustándose a esas instrucciones. Esto está acá. No, espera. Está acá, en el 1338. 1338 dice, el consignatario debe ajustarse a las instrucciones recibidas. Ahí tiene una obligación. Y después dice, y es responsable del daño que siga al consignante por los negocios en los que se haya apartado de tales instrucciones. Otra obligación. Está realizando una actividad en interés o por cuenta de un tercero, que es el consignante o mandante. Por lo tanto, tiene que rendir cuentas. Rendir cuentas. Esto es por aplicación del artículo 1334 del mandato. Debe rendir cuentas y obviamente siguiendo las prescripciones de los artículos que tratan sobre la rendición de cuentas, puntualmente el 858. Tiene que cuidar de las cosas cuya venta se le ha encargado hasta tanto las haya vendido. Debe cuidar de las cosas que se le ha encargado su venta hasta tanto hayan sido vendidas. Él corre por cuenta de él. Sí, sí, porque tiene el deber de cuidar, salvo que haya sido caso fortuito. Pero si no, sí, corre por cuenta de él la pérdida y el deterioro. O salvo, bueno, que hubiese habido algún vicio oculto de la cosa que generó el deterioro, bueno, obviamente en ese caso no. En ese caso no. O en un caso de fuerza mayor, o en un caso fortuito tampoco. Bueno. Y otra obligación surge del 1339, que básicamente surge lo siguiente. Dice, la ley dice allí que el consignatario se presume, dice, autorizado a otorgar los plazos para el pago de esas cosas que vende, pero siempre y cuando sean los de uso en plaza. ¿Sí? Pero, digamos, esta es una presunción que admite prueba en contrario. O sea, perfecto. Se lo presume autorizado siempre y cuando no exista pacto en contrario. Siempre y cuando no exista pacto en contrario. Es decir, por ahí el consignante, dentro de sus instrucciones, ¿sí?, le prohibió la facultad de otorgar plazos, por más que sean los de uso en la plaza de que se trate. Entonces, en principio, ¿qué decimos? El consignatario se presume autorizado a otorgar los plazos para el pago, ¿sí?, que sean de uso en la plaza. Ahora, si el consignatario otorga plazos en contra de las instrucciones del consignante, porque el consignante le dijo no puede otorgar plazo, por eso decimos, salvo pacto en contrario. Entonces, si el consignante, bien digo, si el consignatario, discúlpenme, creo que dije varias veces consignante, si el consignatario otorga plazos en contra de las instrucciones que le había dado el consignante, que le dijo no puede otorgar plazo, o bien no hay ninguna instrucción en contra, pero otorgó un plazo que no es el del uso en plaza, ¿sí? Entonces, en ese caso queda directamente obligado frente al consignante a pagar el precio o el saldo, ¿sí? Entonces, ahí aparece otra obligación, que es justamente cuando otorga plazos en contra de las instrucciones del consignante, o bien estando autorizado, pero otorga plazos que no son los de plaza, ¿sí?,
queda obligado al pago del precio o de su saldo en el momento en que hubiere correspondido. ¿Qué es lo que surge de este artículo 1339? Dice, el consignatario se presume autorizado a otorgar los plazos de pago que sean de uso en la plaza, y si otorga plazos contra las instrucciones del consignante o por términos superiores a los de uso, o por términos superiores, eso me faltó decirle, por términos superiores a los de uso, está directamente obligado al pago del precio o de su saldo. Bueno, en cuanto a los derechos del consignatario, bueno, está claro que cuál sería, digamos, el principal derecho del consignatario, cobrar la retribución por la gestión que realiza, ¿sí? Esa retribución se denomina comisión. También tiene derecho al reembolso de los gastos en que haya incurrido por la gestión realizada para vender las cosas muebles que le encomendó vender el consignante. Como yo les había recién adelantado, la comisión ordinaria, o sea, la comisión ordinaria se debe siempre, o sea, siempre que haya realizado la venta, ¿no? ¿Se entiende? Siempre que haya realizado la venta, se debe esa comisión ordinaria. O sea, esté pactado o no. Si está pactada, es la pactada, y si no, se aplicará la que surja de los usos. Ahora bien, podría pactarse otro tipo de comisión, que es la comisión de garantía. Esa sí o sí tiene que estar pactada. La comisión de garantía es un plus que va a cobrar el consignatario siempre y cuando esté pactada. ¿Y por qué lo cobra? Porque asume los riesgos de la cobranza. ¿Estamos? Por lo tanto, queda obligado directamente con el consignante al pago del precio de las cosas cuando las mismas no se cobran, ¿no es cierto?, en el momento en que se tienen que cobrar. Bueno, entonces, bien, si está pactada, tiene derecho al cobro de la comisión de garantía, ¿sí? Y también tiene derecho a solicitar del consignante instrucciones expresas en el caso que se tope con inconvenientes no previstos que le impidan o le dificulten el cumplimiento del contrato. Bueno, el 1339, que en cuanto a plazos y créditos ese ya está, vamos al 1340. Dice allí, el consignatario es responsable ante el consignante por el crédito otorgado a terceros sin la diligencia exigida por la circunstancia. A ver, si bien es cierto que se presume autorizado para otorgar plazos, también es cierto que para otorgar esos plazos tiene que actuar con diligencia. Es decir, no puede otorgarle plazo cualquiera. Es decir, tiene que hacer algún tipo de estudio para ver si esa persona es solvente, si no es solvente, ¿sí? Por eso dice aquí que el consignatario es responsable ante el consignante por el crédito que otorgó a terceros sin la diligencia exigida por las circunstancias. Bueno, la retribución ordinaria que denominamos comisión, ¿sí?, que tiene derecho a cobrar el consignatario por esa venta que efectuó cumpliendo el interés del consignante, ¿sí? Esa retribución ordinaria, repito, que tiene derecho a percibir el consignatario es lo que llamamos comisión. ¿Puede estar pactada o no? Si está pactada, será la pactada, y si no, será, como dice aquí, la de uso en el lugar de cumplimiento de la consignación, ¿sí? Artículo 1342. Si la comisión no ha sido convenida, no ha sido pactada, se debe la que sea de uso en el lugar de cumplimiento de la consignación. Entonces, ya que, y como les decía,
puede cobrar, además de esta, puede cobrar otra comisión, pero esa comisión sí hay que pactarla, que es la comisión de garantía, y ese plus que cobra, en concepto de comisión de garantía, lo cobra por asumir los riesgos de la cobranza. Entonces, en el 1300, repito, la retribución ordinaria, la comisión ordinaria, esté pactado o no, se debe siempre. O sea, siempre que haya realizado, ¿no es cierto?, la venta. Se debe siempre. ¿Estamos? La que no se debe siempre es la comisión de garantía. Para que se deba, para que tenga derecho a cobrarla, tiene que haber sido pactada. ¿Mm? Entonces, el artículo 1343 dice, cuando además de la retribución ordinaria, el consignatario ha convenido otra llamada de garantía, corren por su cuenta los riesgos de la cobranza y queda obligado, y queda directamente obligado para con el consignante a pagar el consignante el precio en los plazos convenidos, ¿sí? Esa es la comisión de garantía que, repito, tiene que estar pactada. Ah, perdón, y acá había otra obligación. Bueno, en realidad, más que una obligación, es una prohibición. Me omití de decírsela, la del 1341, que dice, el consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la consignación. Esto hace básicamente a la lealtad, digamos, que tiene que tener, y más que nada a que no existan conflictos de intereses entre el consignatario y el consignante. Entonces, ese consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas que se le encargó o que el consignante le encargó vender, o sea, las cosas comprendidas en la comisión. Bueno, otra cosa que podría, y con esto terminamos, otra cosa que podría pactarse en este contrato, ¿sí?, es que el consignatario se obligue a pagar el precio de las cosas que el consignante le encomendó vender si no las restituye en un plazo determinado. Entonces, vencido ese plazo, si no las restituye, las tiene que pagar, se las tiene que pagar al consignante. En este caso, cuando el consignatario se ha obligado a pagar el precio de las cosas si no las restituye en un plazo determinado, en ese caso el consignante no puede disponer de las cosas hasta la restitución. Si vence ese plazo y no se las restituye, el consignatario se las tiene que pagar. Y el otro tema es que mientras no las pague, el acreedor particular del consignatario no puede embargar esas cosas. Entonces, es lo que dice el artículo 1344. Dice, obligación de pagar el precio. Dice, si el consignatario se obliga a pagar el precio en caso de no restituir las cosas en un plazo determinado, el consignante no puede disponer de ellas hasta que le sean restituidas. Y los acreedores del consignatario no pueden embargar las cosas consignadas mientras no se haya pagado su precio. ¿Estamos? Mientras no se haya pagado su precio, todavía siguen siendo del consignante. ¿Estamos? Una vez que pagó el precio, ya son del consignatario. Recién ahí se las puede embargar. Bueno, entiendo haberles dado todos los artículos. Si quedó algo, si saltía involuntariamente algún artículo, véanlo del manual. Estos son artículos, no han sido modificados estos artículos por la ley que modificó la ocasión y tampoco por el decreto del 70 del 2023. Bueno, quedo a su disposición para dudas, consultas que tengan. Hoy a diferencia de los otros días, hemos terminado temprano. Cosa rara.
terminaba 9:35. Con esto estaría terminado el capítulo 14. A ver, 14, ¿sí? El 13 se los dio la profe Krembil. No me acuerdo qué trataba el 13 como transporte y depósito. Como dato y mutuo, ¿ya se lo dieron? Ese es el 12. Ah, bien, está bien. Esos son capítulos fáciles, mutuo, como dato, transporte, depósito, todos son fáciles. Por ahí cuesta un poco comprender, o les cuesta un poco comprender por ahí el de cuenta corriente, más allá que no es complicado. Sí, o sea, es complejo con respecto a otros contratos, sí, porque son varias cosas que confluyen, pero no es tan complicado. Quizás en la práctica, en la actividad, por ahí les cueste identificarlo con ejemplos, pero sí los hay, digamos, sí los hay en los ejemplos, ¿está? Bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta? Tanto aquí con la videoconferencia, estoy a su disposición. Si no, bueno, damos por terminada la clase y bueno. Todo perfecto, profe, gracias. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Parcial. Bueno, entraría el 10 que no entró, sí, y... Espera un segundo. Ya les digo, creo que lo tengo por aquí. La fecha había quedado, porque esa lo tuve que modificar, la fecha para el 7 de El junio. 7 de junio, profe. Está bien, está bien. De la 1 a la 9 entró para el primero. Entonces tengo aquí... No. Entró hasta la 9, ¿no? Al primero. Espero que me pase que me estoy fijando en el cronograma de otra materia. Espera un segundo. Ah, sí, está bien, privado 2. Privado 2. No, pues no me sonaban los... Del 1 al 9 entró para el primero. Y para el que sigue entraría del 10 al 17. ¿Sí? Por ahora del 10 al 17. 17, salvo que se dé algún capítulo, otro capítulo antes, digamos. Pero a ver, déjenme chequear. ¿Saben lo que pasa? Es que esto, les voy a decir cómo es el tema. Esto estaba previsto así con las fechas originales que nosotros teníamos de parciales, pero las tuve que modificar a las fechas porque se superponían con otras materias. Entonces, en principio estaba planificado del 10 al 17, pero lo que yo estoy viendo acá, que al correrse la fecha, es probable que entre, no sé si todo el 18 o parte del 18, ¿sí? No sé si todo, claro, porque al correrse la fecha les queda después del 18. Profe, ¿el parcial sigue siendo el 7 de junio? Sí, esa fecha, las fechas que están en el sistema. O sea, en principio sería desde el 10 que no entró hasta el 17 y probablemente entre el 18 o parte del 18, ¿sí? ¿Está? O sea, tengan en cuenta eso, que puede entrar el 18 o parte del 18 también, ¿sí? Pero de cualquier manera, ya digamos, esa semana previa al parcial, les vamos, o en la misma semana del parcial, les vamos a informar bien hasta dónde llega. O sea, ustedes mentalícense que el 18 puede entrar, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿y el recuperatorio entra todos los dos parciales? No, el recuperatorio son a unos, pero eso no se los voy a decir ahora porque ya los vamos a definir con el profe Fujimi, cuáles son las unidades que van a entrar al... Pero no es acumulativo de los dos parciales. Algunas unidades se van a volver a tomar. Ok. Algunas unidades de las últimas se van a volver a tomar, más unidades nuevas, ¿sí? Más unidades nuevas, ¿sí? Pero algunas unidades, la 13, la 14, la 15, digamos, algunas de las unidades, de las últimas unidades que hemos dado, se van a volver a tomar en el recuperatorio junto con unidades nuevas, o sea que no entraron para el segundo parcial. Bueno, profe, gracias. ¿Y la semana de mayo tenemos clases? Sí, un segundito. ¿Cómo me dice? Un segundito. En la semana de mayo, que están los Bueno, exámenes. sí, ¿No? dígame, ¿la semana de mayo qué? ¿Tenemos clases? No, pero espera. Vamos a chequear porque después... Sería la semana que viene, profe.
Semana de mayo, no tenemos clase. No tenemos clase, sí. Bueno, gracias, profe. Sí. El segundo y el recuperatorio tiene que aprobarlo a los dos para poder regularizarse. Profe, disculpe. A ver, un segundito. Sí, los temas del recuperatorio son propios del recuperatorio. Es decir, no es que se recuperan no es que es un recuperatorio del primero o un recuperatorio del segundo. Los temas del recuperatorio son únicos, digamos, para todo. O sea, es como un parcial más. Solamente que se van a volver a tomar algunos de los últimos capítulos, más capítulos nuevos. ¿Sí? No, por favor, hasta luego. Que vaya bien. Buen fin de semana. Sí, me estaban haciendo otra consulta ahí en el Meet. Sí, yo le quería preguntar si en los parciales los van a mostrar o cómo es. Sí, bueno, esto ya lo voy a consultar con el profe Fujimi, cómo vamos a hacer cómo se va a hacer la muestra, si va a ser ese parcial o vamos a mostrar los dos juntos, ¿sí? Ya les vamos a informar cómo vamos a hacer eso. Gracias, profe. Pero no, digamos, no es una muestra en forma, digamos, individual, sino que solemos hacer una videoconferencia donde se ven las mayoría de las preguntas que se toman sobre las que están mal y vamos dando, digamos, orientaciones sobre las respuestas correctas, pero no es, digamos, una muestra, una revisión individual, digamos, por cada uno, porque ahí ya es bastante complejo, pero de cualquier manera, sí, déjenme que lo veamos, lo veo con el profe Fujimi, a ver cuándo lo vamos a hacer, si vamos a hacer de cada parcial o vamos a hacer una sola para los dos parciales. Gracias, Genial, profe. profe. Muy bien. Gracias, profe. Genial eso. Bueno, muy bien. Bueno, que tengan buen fin de semana. Me parece que había otra consulta. ¿No? Ah, bueno. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, profe.